tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Erizo Podcast. Estamos en nuestro episodio número 20 y le acompañamos desde Córdoba, Argentina, Dante Avaro. Buenas noches, Dante. En la Ciudad de México, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Y en Aguascalientes, México, Gloria Rodríguez. Hoy tenemos un tema sumamente complejo y muy largo de atender en todas sus dimensiones, pero tiene que ver con la justicia y la política, la judicialización de la política y la politización de la justicia. El Poder Judicial va tomando un juego cada vez más importante en la resolución de problemas que surgen desde lo político. Hay quien ya está hablando, por ejemplo, del gobierno de los jueces. Bueno, yo lo quería enmarcar, aparte de lo que tú mencionas sobre obviamente, de la politización de la justicia, en términos de una problemática o un fenómeno que al menos en México estamos viviendo, en términos de la aprobación del presidente, de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, la gran interrogante que se desprende a partir de esto es por qué el presidente, contra todos los pronósticos, mantiene un nivel de aceptación, ¿no?, favorable en lo general, aún cuando la evaluación en particular es negativa, ¿no?, en distintos rubros. Por ejemplo, en la gestión económica, en la seguridad pública, en el combate a la pobreza, incluso en lo que ha sido su bandera, ¿no?, el combate a la corrupción. El presidente tiene sale reprobado, ¿no? Tiene un nivel de desaprobación arriba del 50% en cada uno de estos rubros, pero en lo general, como mencionaba, está aprobado, ¿no? Y bueno, si nosotros atendemos, nuestros escuchas dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que mencionaba Gloria? Y es que si partimos de la premisa, ¿no?, que la aprobación presidencial es precisamente el reflejo de la gestión del primer mandatario, que yo planteo que, bueno, que la respuesta de esta aprobación estriba precisamente en la contraposición que existe entre lo que conocemos como la reciprocidad, ¿no? Y atender lo que la ciudadanía quiere, aunque esto impacte directamente en el Estado de Derecho, o en otras palabras, cuando los presidentes, en este caso, politizan la justicia, o la justicia se ve politizada, y esto a propósito de su reciente iniciativa, entre otras, pero creo que es la más importante ahorita, que es la promoción de un juicio a los expresidentes de la República. Incluso se está planeando hacer una consulta en México, bueno, se está promoviendo la realización de una consulta para que, bueno, los ciudadanos decidan. Un poco también lo que comentábamos en episodios anteriores tiene que ver con este uso, en este caso, de un tema que tiene que ver con la justicia para la campaña. Es decir, el presidente mexicano está en campaña, eso es evidente, y una consulta en este momento que tendría que realizarse durante las elecciones, porque incluso creo que están involucrando al INE y demás, pues obviamente le daría pantalla al presidente y le permitiría de alguna forma estar, ¿no?, en las urnas. Y esto me hace pensar en esta disyuntiva o en esta relación entre la política justamente y la justicia, de cómo es que se ha ido judicializando la política porque de pronto los problemas no pueden ser resueltos por la vía política. Y entonces, creo que a partir de este proceso donde los conflictos no se pueden dirimir desde lo político es que se ha incrementado esta cuestión donde las Cortes Supremas o los juzgados son los sitios donde se están resolviendo estas diferencias. A partir de aquí... Ubicándome en esta parte de América, en el cono sur, y tomando en cuenta las transiciones y consolidaciones democráticas desde los años 80 en adelante, yo diría lo siguiente.
que creo que es un poco diferente a lo que está sucediendo en México, ¿no? Pero para dar un contexto un poco alternativo a la discusión que empezó Carlos. Digamos, en una democracia, los políticos, es decir, las personas que fueron electas por sus pares ciudadanos, asumen dos tipos de responsabilidades. Una responsabilidad de tipo política frente a sus acciones y una responsabilidad de tipo penal. Dicho esto, que parece una verdad de perogrullo, porque todo el mundo lo sabe, me parece importante porque en el contexto latinoamericano, en sociedades donde la corrupción ha crecido a lo largo del tiempo, no es que ha disminuido, sino que ha crecido, se empezaron a mezclar aspectos que tienen que ver con lo estrictamente político, de responsabilidad por la toma de decisiones de índole política, con aquellas responsabilidades que tienen que ver con lo penal. Hay una barrera que se va desdibujando. Si nosotros observamos las sociedades occidentales, democráticas, contemporáneas, nosotros podemos ver que las sociedades se han vuelto cada vez más judicializables en términos de la conducta de las personas civiles. Es decir, somos cada vez menos capaces de resolver entre nosotros, sin mediación judicial, actos de privados. Es decir, casi todo lo vamos llevando al terreno de lo judicial. De ahí, entre otras cosas, que haya un desborde por la demanda de acceso a la justicia. Pero esto también impacta, esta tendencia en la sociedad impacta propiamente en la dimensión política. Yo te diría, ahí hay un nuevo componente en estos últimos años que es propio de una inercia de la sociedad que también pega o se inserta dentro de la perspectiva propiamente política o de la esfera pública. Tercer asunto, hay una especie de dos conceptos que están dando vuelta. Uno viejo, que tiene que ver con la judicialización de la política, es decir, eso que tú decías, lo que no se puede arreglar en términos políticos, lo hacemos embonar dentro de la esfera judicial. Pero ese es como un concepto que ha quedado de alguna manera, al menos en las democracias del Cono Sur o en algunas, como perimido. Ha empezado a hablarse esto del lawfare, como guerra judicial, dando a entender que este concepto de guerra judicial es un poco más ambicioso que el de la politización de la justicia. ¿Por qué? Porque se supone que hay como un plan sistemático que utiliza a la justicia para continuar las estrategias de disputa política por otros carriles. Para muchos, y aunque lo que voy a decir ahora cause de alguna manera escozor e indignación, para muchos, esta especie de guerra judicial, este lawfare, es de alguna manera un juego sucio que suplanta en el imaginario o la intervención de actores no democráticos en la vida democrática. Es un componente no democrático en la vida democrática. Esta guerra judicial, donde debería de haber meramente política, es una forma de meter un componente autoritario dentro de la vida democrática. Y esto creo yo que se liga con lo anterior, al menos por dos razones. Por esta especie de desambiguación de las fronteras entre lo estrictamente político y lo estrictamente penal administrativo, y en esta idea cada vez más forzada de la sociedad de verse impedida que los particulares resuelvan sus asuntos frente a frente, sino mediados por la justicia. A mí también me recuerda un poco cuando el tema del desafuero, que se hace esta guerra sucia usando las leyes, usando o haciendo un uso sucio de las leyes para provocar el desafuero, y al parecer este tipo de guerra pues se ha aprendido muy bien. En términos ya, por ejemplo, de la democracia, porque a veces pareciera que esto que tú nos comentas, Dante, pareciera una guerra entre particulares, o sea, ya ni siquiera parece una cuestión política propiamente, o sea, ya parece como el Kramer contra Kramer o todos estas cuestiones que son muy, muy personales y que hacen uso de todo lo que se puede. Y entonces, ¿dónde queda pues el resto de la sociedad? ¿Dónde queda el Estado de Derecho como tal? Gente que está encarcelada sin siquiera una sentencia,
que tiene años sin siquiera tener verdaderamente un juicio, y las altas esferas de la política haciendo esta guerra, ¿no? Hacia lo alto, ¿no? Dirimiendo este tipo de conflictos y dejando de lado muchas otras cosas que tienen que ver con el Estado de Derecho. De pronto parecen como juegos nada más entre particulares, o sea, peleas muy encarnizadas entre particulares, y la sociedad queda pues fuera, ¿no? De este juego. Yo creo que el quid del asunto, o sea, no descarto esta cuestión de que se convierta una guerra entre particulares, en el entendido de que los políticos utilicen a los jueces para dirimir conflictos entre ellos. Pero creo que esto va más allá, y al menos en este momento, en lo que creo que estamos viviendo, al menos en México, no sé qué tanto en Argentina. Concuerdo con Dante que la primera oleada, ¿no? De manera contemporánea, fue estos ataques o esta destitución de distintos presidentes en el Cono Sur, principalmente en Brasil, a través de la vía judicial, ¿no? Pero creo que ahora, más que una guerra entre particulares y que la sociedad quede fuera, yo creo que los presidentes, ¿no? Los presidentes de raigambre populista están usando al aparato judicial para darle gusto a la gente. Pero mientras tanto, los presidentes, o en este caso el presidente de la República Mexicana, es muy hábil en hacer un llamado al juicio popular. Y entonces yo creo que nos encontramos en el viejo terreno, ya se mencionaba antes que era reciprocidad o darle gusto a la gente, ¿no? Versus el Estado de Derecho, versus lo que marca la Constitución. Ahora podríamos decir que estamos en los terrenos para renombrar esta relación entre opinión pública y constitucionalismo, ¿no? Es decir, en qué medida la voz de la mayoría tiene que encontrar un freno, ¿no? Un límite en la legalidad, y los presidentes, en este caso, no les interesa, y lo dijiste muy bien, Gloria, vulneran el Estado de Derecho con tal de darle una satisfacción a esa mayoría que demanda, en este caso, justicia. Y yo creo que ahí los presidentes lo anteponen el interés de estas mayorías, ¿no? Pese a que dicho interés contravenga, ¿no?, la legalidad de un Estado de Derecho, pero todo sea en aras de mantener una aceptación y una aprobación, que fue con lo que empecé. Sí, yo me refería un poco a que la sociedad queda fuera en términos del juego político y de la justicia como tal, porque también aquí interviene otro elemento que creo que tú también lo incluiste cuando se planteó en el planteamiento del tema, que tiene que ver con la cultura de la legalidad. Efectivamente, este juego entre justicia y política se da en las altas esferas, pero sirve como una especie de espectáculo, y entonces el público es, en este caso, el votante, sobre todo si consideramos que en particular esta cuestión del juicio político a los presidentes, pues es una estrategia de campaña. Entonces te encuentras a voces que sí, por fin los van a meter a la cárcel, yo ya fui a firmar, yo estoy de acuerdo en que los enjuicien, sí, que los metan a la cárcel, y entonces ese es el espectáculo, ¿no? O sea, ese es el espectáculo que está recibiendo el ciudadano, no tanto el involucrarse o el conocer realmente que sí se está faltando a un Estado de Derecho. Sí, o por ejemplo, fíjate, entiendo el punto y entiendo lo de Carlos. Voy a dar una mirada un poco diferente del asunto para que veamos otra campana del problema. Esa preocupación que tú expresas, Gloria, casi retrata de cuerpo entero las quejas del kirchnerismo durante los años del macrismo en Argentina. Es decir, el kirchnerismo denunció públicamente que había un uso sistemático del aparato judicial en contra del anterior gobierno, es decir, del último periodo del gobierno presidencial de Cristina de Kirchner. Entonces, ahí, fíjate cómo es al revés, digamos, ¿no? No era un gobierno populista el que estaba usando sistemáticamente la justicia, sino que era al revés. Era la oposición al kirchnerismo en el gobierno, usaba
el andamiaje judicial, digámoslo así, hipotéticamente, para tener un plan sistemático de ataque y de persecución política sobre el kirchnerismo. Entonces, ahí un poco señalo esto para ver que el uso de la justicia no es ejemplificativo o una propiedad específica del populismo. Más bien es un problema inherente a cómo se está llevando a cabo este régimen democrático contemporáneo, en donde, evidentemente, el populismo esté en el gobierno o esté en la oposición, lo que hace es que se produce una especie de quiebre en la división de poderes, estando en el gobierno o estando en la oposición. La primera cuestión es que los gobiernos populistas y su oposición, ambos son conscientes de que en la ciudadanía hay una especie de reclamo sobre el acceso y la calidad del servicio judicial. Entonces, hay un discurso que carga las tintas sobre el privilegio, digamos, de los oficiales de justicia, que son una especie de cuerpo alejado de la realidad y que tienen un montón de privilegios. Este es como un discurso populista sobre la justicia. Y la oposición dice, es que solamente con la justicia se puede hacer frente a los reclamos sobre la justicia. Frente a esta paradoja, lo que queda de lado por fuera es quién va a llevar adelante una política pública que tenga como finalidad reivindicar la calidad, la imparcialidad y el acceso a la justicia al común del ciudadano. O sea, ambos, populistas y antipopulistas, tiran de la cobija corta, pero nadie enfrenta la primera prioridad, que es retomar una política pública que ponga en el centro al servicio de justicia. La atención, el ímpetu que tenía esta agenda de la cultura de la legalidad para México. Y a decir verdad, yo pensaba de que era un buen programa, era una buena agenda, pero poco a poco se fue diluyendo. O sea, ¿y esto qué nos lleva? Que en el foco de la discusión no aparece la calidad y el acceso a la justicia por parte del ciudadano común. Y es como tú dices, el ciudadano común se tiene que conformar con ver que esto es un espectáculo para otros. Atacar por ese lado. Y doy un ejemplo muy concreto, el famoso Tren Maya que se está construyendo en México. O el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, ¿no? Se establece que muy posiblemente estas dos obras incurren en afectaciones de carácter ecológico, ¿no? Medioambiental, ¿no? Que no cumplan a lo mejor incluso los requisitos de planeación, ¿no? De evaluación de las consecuencias, etcétera. Y la única medida para frenarlas son los amparos, los juicios de amparo, que tiene la oposición o distintos sectores de la sociedad civil. Y ahora vemos el contraataque, ¿no? En este caso del presidente, que en una conferencia de las tantas que da en la mañana, en una gira al interior de la República, señala que estas investigaciones, primero que nada que la investigación sobre las anomalías de estas obras está financiada por organizaciones extranjeras, ¿no? Que las asociaciones civiles que han llevado a cabo, mexicanas, que han llevado a cabo esta investigación y que posteriormente han metido juicios y demás, están financiadas por el extranjero, ¿no? Por organizaciones extranjeras. Y que pues se debe de clarificar el origen de los recursos. Entonces, ya queda indirectamente, creo yo, manchado la iniciativa judicial, en este caso, el recurso de amparo. El presidente lo ha dicho, ¿no? Que está cansado de los amparos y que incluso, a propósito de lo que mencionabas, Gloria, se debería de investigar a los jueces que autorizan la emisión de dichos procedimientos jurídicos, ¿no? De los amparos. Aunque es posible que en el caso mexicano haya un líder
moral que esté decidiendo cómo es que debería resolver, ¿no?, la justicia diversos temas. O sea, los líderes políticos y quienes están en este juego sí le están diciendo a la ciudadanía cómo debería resolverse este problema. Y bueno, el caso de lo que está sucediendo ahora en México es un caso parecido a lo que ha sucedido en el Cono Sur, pero sin intermediación. Es decir, digamos, siempre en el Cono Sur en estos últimos años existió esa especie de interpelación de ciertos liderazgos para que la sociedad se declarara en contra de o a favor de. El problema es que para hacer eso usaba intermediarios, la prensa, ciertos actores, digamos, no lo hacía de manera directa. Lo que sucede actualmente en México es que el principal líder no usa intermediario, lo pide de boca propia. Y eso es lo que yo creo que ustedes colocan con énfasis, pero es como un caso hasta ahora de excepcionalidad. Como que no hay una defensa, no hay quien te pueda defender. O sea, no hay una manera en la que tú como ciudadano, como participante de la vida social organizada, puedas defenderte. Entonces, no sé, tal vez metí ahí varias ideas, pero me preocupa también, o sí quería retomar esto, preguntarles qué tanto puede la justicia y el sistema judicial contrarrestar el proceso desdemocratizador del que ya hemos comentado aquí en otros programas. Porque me hiciste reflexionar precisamente sobre el problema en el cual radica la desdemocratización desde mi punto de vista a partir del ámbito de lo judicial o del uso. Y creo que esto inicia en el momento en que los liderazgos populistas redefinen hay una redefinición, ¿no?, lo pongo así, de lo lícito y de lo ilícito, ¿no? O sea, ellos ya establecen desde su plataforma, ¿no?, desde su ámbito como poder ejecutivo, qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Y el ejemplo por excelencia es el que tú estás mencionando. Pero creo que aquí lo peligroso del asunto, hasta cierto punto, pues, tenebroso también, así lo pondría, es que se juega con las percepciones negativas que se tiene de lo judicial ancladas en casos como el que tú mencionas. Y entonces el poder que adquiere es tremendo porque coloca a los jueces en el terreno de confirmar el designio del presidente o refutarlo y decirle, oiga, lo que usted está calificando de injusto, de ilícito o de ilegal, o al revés, de legal, de ilícito y de justo, no lo es. O sea, bueno, yo trato de ser muy cortito y te lo voy a sintetizar así, después de lo que dijo Carlos. Lo peor que podría pasar es que para contrarrestar ese lawfare se instalara la necesidad, para contrarrestar ese lawfare, se instalara la necesidad de desjudicializar a la política. Es un tema sumamente complejo, pero es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y bueno, pues con este par de reflexiones que nos hacen Carlos y tú, Dante, pues cerramos por hoy el episodio de Erizo Podcast, agradeciendo por supuesto que nos sigan e invitándoles a que nos comenten en redes sociales, en Facebook, en Erizo Podcast. Ahí nos pueden dejar sus mensajes y también les invitamos a que nos acompañen en la siguiente emisión. Por lo pronto, muchas gracias, Carlos Luis Sánchez y Sánchez, Dante Avaro, Gloria Rodríguez, me despido también y hasta la próxima.